Muy buenos días. El día de hoy, mis compañeros y yo venimos a presentar aspectos y temas importantes vistos a lo largo de la unidad 2 de la materia Formación Ciudadana. Los integrantes de mi equipo son María José, Brianda Janet, Raúl Francisco, Ana Paola, Emily Michelle, Casey Yamel y yo, Diana Paola. Estados Unidos Comenzamos. Mexicanos, una república representativa, democrática, federal y laica. ¿Por qué decimos que México es una república representativa, democrática y federal? Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todos los concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Una república es representativa cuando las leyes se elaboran por medio de representantes electos por las y los ciudadanos. La palabra democracia significa gobierno del pueblo e indica dos cosas. Todos algún día podemos elegir a nuestros representantes, todos podemos algún día ser representantes de los demás, sin importar nuestro nivel social, nuestra forma de pensar, si se actúa dentro de la ley. México está interactuado en un estado laico, es decir, como neutral en una materia de religión, por lo cual no ejerce apoyo ni oposición explícita o implícita a ninguna organización o confesión religiosa. Nuestro sistema de gobierno y su organización, la separación de poderes, poder ejecutivo. El poder ejecutivo es uno de los tres poderes públicos que constituyen el Estado moderno, junto al legislativo y el judicial. A diferencia de los otros, el ejecutivo es el responsable de la conducción y la gestión política del Estado, es decir, de la toma de decisiones y de las labores diplomáticas. Así, administra y ejecuta la voluntad popular, es uno de los más visibles y diputados, ya que desde él se pueden proponer distintos proyectos de sociedad. Por eso, quien lo detenta suele considerarse responsable directo de los éxitos o fracasos que el país experimente durante su gestión, que suele tener fecha de inicio y de fin preestablecidas conforme al texto constitucional vigente. Poder legislativo. El poder legislativo o legislatura es uno de los poderes públicos, es decir, una de las tres ramas en que tradicionalmente se organiza el poder del Estado, junto al poder ejecutivo y al poder judicial. A diferencia de estos últimos, el poder legislativo se ocupa de la creación, modificación y derogación de las leyes que rigen la sociedad. También se encarga de la administración presupuestaria del Estado y de la concesión del poder ejecutivo de permisos Poder especiales. judicial. El Poder Judicial es uno de los tres poderes públicos en que tradicionalmente se organiza el Estado. De acuerdo a la teoría de la separación de poderes de Montaigne, es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Es decir, se ocupa de la resolución de los conflictos en la sociedad siguiendo de lo que dicta la Constitución o el ordenamiento jurídico que corresponda. Se compone de juzgados y tribunales, que son órganos judiciales y jurisdiccionales. Deben atender las disputas tanto entre poderes públicos como entre particulares, o incluso entre estos últimos y el Estado. Las instituciones del Estado y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Los servicios públicos son el conjunto de actividades y subsidio permitidos, reservados o exigidos a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento de la sociedad y, en última instancia, favorecer la realización efectiva del desarrollo personal, económico, la igualdad y el bienestar social. Suelen ser servicios esenciales, ya que los costos corren a cargo de los contribuyentes a través del Estado. Gasto público. Los más reconocidos en nuestro país son los siguientes: SEP, encargada de la educación tanto científica como artística y deportiva en todos los niveles, así como de sus contenidos, programas de estudio y calendarios. Además, se encarga de la manutención de la cultura y sus centros de exhibición, museos y bibliotecas, escuelas de arte, etc. Y tiene en su control los registros de derecho de autor y marcas registradas. Sus operaciones tienen sede única en la Ciudad de México. DIF. Fomenta y promueve el sano e integra el desarrollo de la familia y la comunidad en general. Realiza, en coordinación con las instituciones competentes, estudios e investigaciones relativas a los problemas y necesidades de la familia
y de la sociedad con el fin de planear y ejecutar acciones. Pemex. Petróleos Mexicanos se orientan por una parte a facilitar las actividades petroleras y por la otra a contrastar los impactos derivados de estas. Actúa con mayor efectividad y de manera más activa en la conversación y compensación de los economistas relacionados con la actividad petrolera. CFE es la empresa que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para 24.8 millones de clientes, lo que representa casi 80 millones de mexicanos. Un compromiso de la empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos índices de calidad en todos sus procesos, al nivel de las mejores empresas eléctricas del mundo. ISSSTE funciona para contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares derechohabientes, mediante el oportuno y eficiente otorgamiento de los La servicios. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder ejecutivo, legislativo y judicial, entre las tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y municipal, y entre otros aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para que el gobierno y para la organización de las instituciones en el que el poder se asiente y establece, en tanto que Pacto Social Supremo de la Sociedad Mexicana, los derechos y los deberes del pueblo. 1917 está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por dos partes, conocida como dogmática y orgánica. Derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones son un conjunto de normas creadas para fomentar la convivencia social y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los ciudadanos, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado y las leyes. ¿Qué son los derechos? Los derechos son las disposiciones o garantías que tienen las personas para poder disfrutar de una serie de libertades que deben ser provistas por el Estado. Los derechos de los ciudadanos están asentados en la Constitución de cada país y por lo tanto pueden variar. Sin embargo, todos los derechos ciudadanos parten de los derechos humanos, una serie de postulados de carácter universal creados por la Organización de Naciones Unidas en 1940. ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones son una serie de responsabilidades que deben ser honradas por los ciudadanos y en muchos casos su incumplimiento acarrea sanciones legales. Al igual que ocurre con los derechos, las obligaciones ciudadanas varían según la Constitución. Como equipo hemos llegado a la conclusión de que estamos de acuerdo con que un Estado laico trata a todos los ciudadanos por igual, tanto a los creyentes de cualquier religión como a los no creyentes. En tal sentido, evita la discriminación por cuestiones religiosas, pero tampoco favorece a alguna confesión determinada. México es un país muy grande, con muchísimos habitantes y problemas, muy diferente en cada región. Por ello, es mejor que esté dividido en estados y que cada estado tenga sus propios círculos de discusión. En México, la soberanía reside en el pueblo, que nuestro país es una república representativa, democrática y federal, y que existen tres poderes en la federación: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Los derechos son las libertades y garantías de los ciudadanos. Estos derechos generalmente deben ser asegurados por el Estado. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.